lo mejor un empujón, a lo mejor estas son, ¿cómo identificarlo a tiempo? Pues precisamente eso, cuando son estos pequeños señales. Ahora, es muy común, ahorita que decías esta parte de normalizarla, Juan, es muy común que cuando alguien está en este ciclo, indagues un poquito y en familia nuclear anterior lo vivió. ¿Qué quiere decir esto? O sea, con papá y mamá lo vivió. Es que, ¿sabes qué? Papá también golpeaba a mamá y por lo mismo, porque era un borracho. Entonces, los patrones, mientras no los trabajemos, se siguen repitiendo, ¿sí? Y es ahí donde lo normalizamos. ¿Qué no era así? ¿Tampoco no se vive así? Pues esto es Ujú. normal, ¿sí? Pues es que no hay otra forma de vida. Pues claro, es que la mujer tiene que, es que el hombre tiene que. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 13ª temporada. ¡Comenzamos! Dicen buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor León, bienvenidos a este episodio de Grow Together, episodio número 170, ciclo de violencia. Estoy dentro de él. Y la verdad muy contentos porque tenemos una gran invitada. ¿Cómo estás, Isla? Buenas noches. Bien, bien, Héctor. ¿Y tú? Bien, bien contento, fíjate, muy contento porque, pues obviamente tenemos aquí un tema que en el tiempo que tenemos en Grow Together, 3 años, poquito más de 3 años, bueno, no, 3 años, 13 temporadas, no habíamos tocado este tema, fíjate, y se me hace súper interesante que el día de hoy estemos acá contigo, pues alistándonos para conversar sobre este tema de violencia, que es el ciclo de violencia y otros temas que vamos a conversar. Entonces, pues nada, bienvenida, qué bueno que pudiste estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación y pues esperemos y deje mucho lo que charlemos hoy. Buenísimo, buenísimo. Y para quienes no conocen a Hilda, bienvenida Hilda. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en investigación criminal de ciencias forenses. Ha tenido la oportunidad de tomar diversos cursos en temas de docencia y psicología jurídica. Tiene una trayectoria de más de 17 años en el área de docencia, 20 años dando terapia clínica personal y los últimos 12 años ha colaborado como perito en psicología en una institución de gobierno de su estado. Hilda es una apasionada del desarrollo personal, la justicia y la atención a la víctima. A través de su trabajo busca aportar un granito de arena en este importante rubro. Pues mira, bienvenida Hilda, qué bueno que estás esta noche acá. Muy bien. Sensacional. No, pues muy bien. Si quieres, vamos a empezar en la conversación. Juan Bernal es probable que se conecte un poquito tarde porque viene aterrizando y el trayecto, entonces probablemente se nos sumen un ratito más y si no, bueno, pues vamos conversando tú y yo. A ver, para empezar, vamos a definir el primer punto, ¿no? ¿Qué es esto? Pareciera obvio, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por violencia? Si nos puedes platicar un poquito de qué se trata. Pues ahora sí, Héctor, que nada es obvio, ¿verdad? Decían que se dice mucho que las preguntas pues no son tontas, no son obvias, no es nada, sino que no nos deberíamos de quedar con alguna duda, ¿verdad? Pero ¿qué Tal cual. entendemos por violencia? Pues fíjate, si nos vamos desde ese punto, ¿qué entendemos? Pues es así como que el uso de la fuerza. Siempre pensamos en violencia como uso de la fuerza, pero realmente no se queda ahí tan corto, ¿verdad? Porque si pensamos en el uso de la fuerza de alguien hacia otra persona, sí, pues ¿qué nos imaginamos de inmediato? ¿Qué te imaginas tú al decir violencia, uso de fuerza? Pues de entrada golpes o a lo Ajá, mejor manipulaciones, cosas así por el estilo, ajá. algún movimiento brusco que no haya consentimiento de la otra parte. Porque Ándale, tú nos estás dando así como que que lo que se entiende. Mándeme. dicen por ahí que hay violencia de la rica, pues no sé, pero al final, al menos cuando no hay consentimiento, creo que por ahí hay un tema, ¿no? Exacto. Yo creo que esa parte es lo que hace la diferencia, lo que brinca, ¿sí? Porque ya tú me estás diciendo, bueno, en realidad, ¿qué es violencia? Violencia ya estamos hablando de una parte, un acto, ¿sí? De acción o también de omisión, ¿sí? Pero que estamos hablando de algo intencionado, que se está llevando hacia agredir, transgredir a otra persona o a un grupo, ¿sí? Y aquí estamos haciendo algún tipo de daño que ya nos está llevando a alguna perturbación, alguna intranquilidad, alguna zozobra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de acción u omisión? Por ejemplo, dicen, tanto peca el que mata la vaca como el que le tira la pata, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a poner el caso de un niño violentado, pero por el papá, ¿sí? La mamá se está dando cuenta. Entonces, es violencia de ambos. De ambos es Ok. violencia, uno por acción y el otro por omisión. Ah, ¿Ok? ok. ¿Sí? Entonces ahí es donde te digo, pues no es tan obvio, no es tan obvio cuando hablamos o cuando entendemos la violencia. No solamente es una fuerza, no solamente es, ¿sabes qué? Me pegó, sino también es, te callaste. Y no nada más es un golpe, también hay amenazas, también, o sea, cualquier acto que sea de, como te digo, de acción u omisión que se esté haciendo de una manera, intencionada. Yo tengo la intención, ¿sí? Yo tengo la intención de hacerte un daño y es ahí donde, pues, el individuo se causa esto que te digo, esta zozobra, esta intranquilidad, ¿ok? Entonces es ahí donde estamos hablando que se produce una violencia, ¿sí? Órale. No nada más, ¿sí? Y ahí estamos hablando desde amenazas, ahorita ya la violencia ya puede ser en diferentes, como quien dice, fases, estamos hablando también de que diferentes tipos, no nada más está la violencia como siempre lo pensamos en esto de físico, como tú mencionabas, un golpe o un estrujón, ¿sí? Sino que ya se está, yo me dedico, como tú ya lo mencionaste, pues al área legal, ¿sí? Ujú. Entonces ahí descubrimos que hay muchas áreas, muchas fases, muchos tipos de violencia, no Ujú. nada más este tipo de violencia física, que en ocasiones es la que causa un daño pasajero, por así decirlo, ¿sí? Pero aparte de ese daño pasajero, hay otros que se estacionan, que permanecen, y son otros tipos de violencia. Pero si quieres ahorita, pues nada más me hablabas así como de que qué entendemos por violencia. Aparte estoy viendo que ya se Ya se nos conectó sumó Juan. Juan. Así Ok. es, así es. Bienvenido, Juan. Ya nos agarraste aquí un poquito encarrerados. Qué bueno que ya pudiste Órale. conectarte. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Y pues Así bienvenida, es. Hilda, a este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sin interrumpir, síganle y yo me incorporo. Gracias. Buenísimo, Bien. Ajá. buenísimo. Silda, pues creo que nos llevas por un buen, como por un buen camino. Déjame, si quieres, le doy un poquito de contexto a Juan para que vaya entrándole un poco al tema. Platicábamos, Juan, ahorita al principio, pues sobre la violencia. Decía, oye, parece obvio, pero ¿qué entendemos por violencia? Entonces, Silda lo que nos Claro. decía era que es este acto que se genera por acción o por omisión, en donde hay un efecto hacia otra persona, con algún tipo de agresión. A ver si me equivoco, me corrige, Silda, a ver si te entendí. Claro. Vas Este, bien, vas bien. que hay alguna transgresión o alguna manipulación que va en contra de la voluntad de la persona. Y nos decía que ya sea que tú la provoques a voluntad o que siendo testigo de un acto de violencia la permitas y no hagas nada al respecto. Y nos decía también que obviamente para que esto se dé, pues están estas condiciones en donde el maltrato físico pareciera ser una forma de violencia, pero estábamos ahorita justo empezando a calentar motores donde nos decía, pero ya hay otras formas de violencia, ¿no? Violencia psicológica, y empezamos un poquito a explorar por ahí que no solamente pueden ser actos que suceden en un solo momento, sino que inclusive hasta pueden alargarse con el tiempo. Ahí no sé si quieres complementar, Hilda, pero es un poquito por donde íbamos hasta este momento. Ahí vamos bien. Ok, no, Ahí vamos muy, muy bien. adelante, adelante. Buenísimo. Sí, qué interesante No, pues, que mencionas que también es, o sea, violencia también es cuando te das cuenta que hay violencia y tú, pues como que no ves, ¿verdad? O sea, eso no estaba en mi mente al menos. no, ni en la mía. Me quedo pensando, por ejemplo, en cuántas veces no nos ha tocado ver en la calle. Hace unos días iba yo con mi hijo camino al colegio y nos tocó ver como un vehículo, como que no le pasó a un peatón. El peatón, creemos que sí se lastimó porque traía como la camisa manchada, como cuando te caes y te queda manchado la camisa. Y pues se armaron los gritos y los insultos y todo. Y ya el día de hoy está normalizado. Obviamente te sorprende y dices, oh, caray, pero no es de que alguien se meta, porque digamos que cuántas veces no te llegas a meter y te sale peor porque pues nunca sabes si la persona está armada y una serie de cosas que a lo mejor me estoy metiendo en otros terrenos, Hilda, pero
ese tema de cómo vivimos hoy en la sociedad, la violencia, pues de pronto refleja un poco esto que decía Hilda. O sea, no solamente es un acto que efectúas a voluntad, sino también el hecho de presentarlo, de presenciarlo y de no de tomar algún tipo de acción, pues obviamente también tiene sus implicaciones. Así es, fíjate, ahorita que mencionas esta parte, Héctor, pues es la violencia también, por ejemplo, igual, o sea, a lo mejor saliéndonos de otro tema, pero para entenderlo, es por ejemplo el bullying. O sea, se ha hablado mucho de que hay quienes están provocando golpes, en este caso físico, violencia física, pero hay alguien que lo está grabando, o sea, está ocasionando un daño muy grave también. Entonces, para que podamos entender esto que vamos a hablar también, a lo mejor desde otro punto, pero pues así con casos como más públicos, más específicos. O por ejemplo, lo que mencionabas ahorita, vemos a veces que hay mujeres violentadas por algún hombre en la calle y no nos metemos porque decimos, ay, ella iba a seguir, o ay, no, capaz si trae una arma, capaz si me agrede también a mí. Entonces, alguna recomendación es, pues no te calles, no te metas directamente, pero existe el 911 aquí, por ejemplo. Entonces, háblale al 911, tú sabes qué, pasa esto, no me quedé callado, pero ya paso esta agresión de esta manera que estoy ayudando, ¿sí? También hay otras formas legales en las que no podemos callarnos, ¿sí? No podemos callarnos de plano si nos enteramos de ciertas cosas que están pasando en agresiones, en diferentes tipos de violencia, pero bueno, a lo mejor ahí me meto ya en otra parte muy interesante, pero pues que no es lo que nos trae aquí ahorita. Sí, así es, así es. Porque, o sea, ahorita que lo explicas, me quedo pensando un poco sobre, eventualmente pareciera ser como si hubiera un ciclo, y lo decíamos ahorita al inicio, ¿no? O sea, arranca el proceso de violencia, como que hay momentos, etapas, y dependiendo qué haces con lo que sucede en ese proceso, eventualmente puede o romperse el ciclo e ir a algo más, o mantener el ciclo, porque entiendo que hay una serie de cosas que suceden ahí alrededor que eventualmente pueden como generar estas afectaciones. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo funciona ese ciclo? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué lo provoca? ¿Cómo lo eliminamos? No sé, hay varias preguntas. Bueno, mira, para empezar, pues vamos a entrar en qué es el ciclo de la violencia. Pero al saber qué es el ciclo de la violencia, si ya dijimos lo que es violencia y luego ya hablábamos de lo que entendemos, de lo que es, ahora vamos a ver qué es la violencia en un ciclo de la violencia. Sí, porque aquí estamos hablando que es la violencia familiar, de la que nos vamos a meter. Ese va a ser como que el tema, ya como sacando una raíz de la violencia. ¿Cuál tipo de violencia aquí? Violencia familiar. ¿Ok? Entonces, si ya hablamos que es una acción u omisión, va a ser una acción u omisión que está dentro de un ambiente familiar, ¿sí? Donde uno de los integrantes está ocasionando algún daño sobre la integridad, ¿sí? Sea física, de la vida, emocional, psicológica, de otro integrante de la familia, ¿sí? Entonces, para empezar, eso es lo que nos debe de quedar claro, que es la violencia familiar, ¿sí? Este acto de omisión, ¿sí? O de acción que se lleva dentro del núcleo familiar. Ok, correcto. Que al aire, ahorita entramos un poquito, pero aquí estamos hablando que existe la que más conocemos, que es la física, existe la psicológica, existe la patrimonial, existe la sexual, ¿sí? Y existe también lo que viene siendo la económica. Esos son los 5 tipos de violencia que se ven mucho, ¿sí? En lo que viene siendo la violencia familiar. Son 5 los tipos de violencia. Ahorita si se puede, ampliamos un poquito cada uno de ellos, o si quieren de una vez les menciono así como que brevemente cada tipo de violencia. Que ustedes me dicen. Si nos puedes repetir otra vez los 5, estaría buenísimo. Mira, si no, lo que más conocemos porque alcancé a cachar. Dale. Te los menciono y te digo así como que una pequeña, para entenderlo. ¿Te parece? Ok, ¿Sí? Mira, por ejemplo, estos tipos son, por ejemplo, el físico. ¿De qué nos habla el físico?
físico de una violencia familiar? Pues son desde pellizcos, empujones, cachetadas, o sea, golpes ya sea con mano abierta, mano cerrada, jalones de cabello, arrastrar, tomar del cuello, intentar ahorcar. Estos son tipos de violencia, son algunos ejemplos, patadas, todo lo que se nos ocurra tipo golpes, ¿ok? Otra es la violencia psicológica o psicoemocional, es como se conoce en lo legal. Ahí estamos hablando de que no sirves para nada, estás bien feo, bien fea, nadie te va a querer, ya tienes 3 hijos, quién te va, etcétera, etcétera. O sea, son como que más insultos o son amenazas, ¿sí? Es que si dices algo va a pasar esto, si me denuncias va a pasar lo otro, si me dejas te voy a hacer tal cosa. Son amenazas desde también te voy a quitar a los hijos hasta te voy a matar, ¿sí? Wow. Entonces, algún tipo de amenaza con algún arma, de que sabes que agarro un cuchillo y te digo si haces esto, nada más así con enseñar también son tipo de amenazas y pues van en lo psicosocial. Otra de las agresiones o tipos de violencia pues viene siendo la sexual, ¿sí? Ahí estamos hablando de cualquier agresión que se esté mencionando en el ámbito sexual, ¿sí? Que eres mi esposa y me tienes que cumplir, ¿sabes qué? Es que para eso estás, para eso eres la mujer, para eso, etcétera. ¿Sabes qué? Que dice la mujer, yo así no quiero, no me importa, tú me importas, entonces cualquiera de ese tipo de agresiones, ¿sí? O no respetar esa parte, que sabes que ahorita que vamos a discutir, estoy molesta, bueno, y algún tipo de agresión, de desvestir, etcétera, pues ahí entra en lo que es la violencia familiar en el ámbito sexual, ¿sí? Está lo que viene siendo la económica. La económica es, ¿sabes qué? Si no vuelves conmigo, no te voy a dar dinero en todos estos días. Oye, pero es que tenemos 3 hijos, no me importa, o sea, tienes que estar conmigo, ya ves, sin mí no puedes, etcétera, etcétera. O sabes qué, entonces vamos a bajar los gastos o ya no te voy a dar la raya, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando que es una obligación, cuando sea un hijo de por medio, pues que ambos padres aporten, ¿verdad? O dependiendo de los convenios que existen. La otra es la patrimonial, ¿sí? La patrimonial es cuando se daña, se extraen o sí, pues en general es eso, se dañan, se extraen o se maltratan, lo que viene siendo algún tipo de pertenencias, ¿sí? Ya sea del otro o como patrimonio, ¿sí? En ocasiones es, ¿sabes qué? Es que se pone a golpear las puertas, ¿sabes qué? Es que se pone a romper espejos, ¿sabes qué? Es que me rompió el celular porque se tuvo un ataque de celos, o sea, es que me tiene como robados, por así decirlo, ¿verdad? Pero es que en violencia familiar no se menciona así, pero me tiene como arraigados lo que viene siendo cierta papelería importante, ya seas alguna escritura o alguna propiedad de un coche o algunos papeles importantes como lo son la visa, pasaporte, etcétera, etcétera, esos son patrimoniales. Esas son violencias que ocurren dentro de un domicilio, ¿sí? Y que de esos tipos, pues ahí es donde se genera lo que es la violencia familiar. Y ahora sí, no sé si aquí voy a decir ahora qué es el ciclo de la violencia, una vez que hablamos pues de estos tipos y de lo que es violencia familiar. No sé Sí, si fíjate, comentar algo también. fíjate, Hilda, que qué interesante que nos das muchos ejemplos de todo lo que puede ser violencia, y hay veces que algunas veces que nos platicaste las normalizamos, ¿verdad? O sea, decimos, pues sí es normal, ¿no? O es común, o inclusive alguna de esas, hablaste de algunas que tienen que ver con el terreno sexual o el familiar o el económico, que pareciera normal o que para algunas personas que pareciera gustarles, ¿no? Inclusive ese tipo de prácticas o ser parte de esa necesidad. Entonces, qué interesante saber cómo existe una gran variedad de formas de violencia, por así decirlo, y que además de esas formas que existen, que yo me quedo pensando, algunas las normalizamos, ¿no? Y al normalizarlas,
pues no le damos la importancia o la relevancia que tiene. Digo, no, pues es que así es, ¿verdad? Ahorita hablabas del hombre hacia la mujer, también hay viceversa, ¿no? Es de los dos lados, de padres hacia hijos, de hijos hacia... O sea, al final la violencia no viene de una sola persona o de un solo ente hacia otro, sino pues, al final se puede estar viviendo y o no dando cuenta o justificándose o normalizarla, ¿no? Entonces creo que tocas puntos que al menos a mí me dejan reflexionando donde digo, oye, pues a lo mejor en algunas ocasiones yo he sido causante o me han provocado algo así, ¿verdad? Y entonces, hasta que no te cae como el 20 de decir, ay, cierto, yo alguna vez me lo aplicaron o alguna vez yo lo apliqué, ¿no? Y ahorita hablaste del término del ámbito familiar, pero pues también está del ámbito laboral, que también se dan algunas de esas que mencionaste, del ámbito escolar, ¿no? Porque pues, también algunos las vimos ahí. Entonces, digo, creo que al final se vuelve muy interesante saber que todas esas existen, que están ahí, que están catalogadas y que no es algo común o normal que deban de ocurrir cuando así lo hacemos, ¿no? Entonces, a mí me deja esa reflexión y ahora sí, si quieres, entrémoslo en ese ciclo de la violencia. Sí, fíjate. Si quieren, nada más, perdón, que interrumpa Hilda, pero tenemos un comentario para que no se nos pase de Daira Madrigal. Muchas gracias, Daira. Nos dice, el estrés hace que perdamos la cabeza. Algunos por un instante o un momento de forma constante, ¿no? Ok, precisamente esa es una fase del ciclo de la violencia, ¿sí? Para no dejar en el aire lo que comentaba ahorita Juan, sí quiero comentar que desde un principio yo quería hacer esta observación de que la violencia no es ley que sea del hombre hacia la mujer, no es ley, ¿sí? Nada más que, por ejemplo, socialmente, y casi puedo generalizar, pero muy marcado en nuestras áreas, ¿sí? Socialmente un hombre no debe levantar la mano, un hombre no debe levantar la voz, o sea, ¿cómo te vas a ver si vienes y me dices que estás siendo violentado? Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la mujer la que comúnmente agredida, ¿sí? Pero no es la única, entonces es la que se normaliza que levante la voz, ¿ok? Pero sí, la violencia sucede en todas las áreas, de hombre a mujer y de mujer a hombre, y de todas, ¿sí? De todas. También hay violencia hasta sexual de mujer a hombre, ¿ok? Pero pues no vamos a entrar ahorita a ese tema, pero sí para que sepamos que todo es pues, posible. Y ahora... Tomamos nota para otras temporadas. Es que es tan amplio el tema, Hilda, de verdad, que a veces nada más decimos violencia y pareciera ser que es algo tan chiquito. Pero bueno, tan chiquito por decirlo como tópico, ¿no? Pero hay tanto contenido y hay tanta diversificación y yo creo que de las primeras cosas es estar bien informados de qué se trata, porque a lo mejor, como dice el título, ¿no? Si ciclo de la violencia, estoy dentro de él. Probablemente hoy quien nos está escuchando está dentro de un ciclo de violencia y no sabe qué es así. Porque no sabe qué es violencia, no sabe que o la normalizamos o no sabe, o sea, dices, no, pues eso es normal, ¿no? Que mi jefe me grite o que mi papá me grite o que mi esposo me grite o que mi esposo me grite, es normal. O que tu compadre te eche carrilla, por ejemplo. No, eso sí es normal. Porque tú lo haces muy seguido. Fíjate, todavía no vamos a contestar no se nos pasa, pero todavía para seguir con el mismo hilo. Juan, ahorita que mencionabas esta parte, incluso se llega a un síndrome que se llama indefensión aprendida, ¿sí? Y esto es parte de hasta como un apartadito de la depresión, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que uno aprende a no defenderse. ¿Y por qué aprende a no defenderse? ¿Sí? Porque es como esto que les decía, es que ¿quién te va a querer así con 3 hijos? Es que tú no vas a poder sola, es que no, mírate, o sea, ya no eres la misma jovencita de antes, es que mírate, o sea, ya estás gorda, entonces esto es tu culpa y esto es así, esto es, o sea, pues ¿qué pasa ahí? Que te lo vas creyendo. Cuando tienes que defenderte, ya no hay con qué, ¿sí? Entonces a eso se le llama indefensión aprendida y esto tiene que ver con que se te baja la autoestima, crece la inseguridad, etcétera, etcétera, y pues ya es difícil sustraerse
de estas situaciones, pues que son de riesgo, ¿sí? Claro. Pero bueno, regresando, ahora sí, si no nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos seguimos yendo. Ponnos en orden, por favor. Ahí está. Ajá, ahorita este comentario que decía, pues es que a veces nos llenamos de estrés y como que, ¿qué hacemos, verdad? El ciclo de la violencia es un círculo. ¿Cuándo acaba un círculo? Nunca. A Generalmente menos que La pasadilla, se ¿no? pares. Es infinito, ¿no? Digamos. Ajá. Entonces, cuando estamos en un ciclo de la violencia, mientras no reconozcamos que no puedo, que necesito un especialista, que solo no, y que pidamos ayuda, que ese es el recurso, ¿sí? Porque no tenemos recursos. Y ahorita hablamos de la falta de recursos, ¿sí? ¿Y qué se nos viene a la mente al hablar de recursos? Entonces, el ciclo de la violencia, pues es primero esto que nos decían ahorita. Primero acumulo. ¿Qué acumulo? Pues acumulo toda esta tensión, todo este estrés del que nos mencionaban ahorita, ¿sí? Entonces, este estrés que se está acumulando, pues empieza por chiflidos, empieza por alzar la voz, empieza por... ¿sí? Por estas cositas que, ay, me molesta, pero me voy a quedar callado, pero ya empieza como que a elevarse, ¿sí? Esa es la primera fase, pero hay una segunda, y aquí esta segunda fase es donde se agudiza todo este estrés y existe como una explosión. ¿Y a dónde se llega? A las agresiones, ¿sí? Generalmente se dice que son los golpes. Entonces ya aquí, o sea, si yo me estresé tanto, uy, te detienes, pero ya hay tanta acumulación porque ya pasó tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser años, ya pasa este tiempo y es donde explotan. Vuelvo a decir, voy a hablarlo como hombre para que lo podamos entender, pero no es una generalidad, ¿ok? Entonces, es cuando el hombre ataca a la mujer. ¿Qué hace la mujer? No hace nada. No hace nada porque ya está chiquita. Entonces, si la está agrediendo, vamos a hablar físicamente, si la está golpeando, pues entonces mi manera de defenderme es no haciendo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no hacer nada, evito que me siga haciendo. Esa es una idea, ¿sí? No quiere decir que sea una realidad, pero pues es como que mi sobrevivencia, ¿ok? Entonces... No pongo resistencia, entonces ya no pasa, según la creencia, ¿no? Esa es una creencia, ¿sí? Que después surgen otras cosas, después de esta acumulación de estrés, es como que ya me tengo que defender, pero por lo pronto aquí todavía no pasa, todavía vamos así como que en la segunda fase, vamos un poquito más de la mitad del ciclo o del círculo. ¿Qué es lo que pasa después? Que existe esta luna de miel o arrepentimiento, así se le llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, mi amor, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, no tenía la intención, discúlpame, perdí la cabeza, me llené de estrés, no, es que, no, yo te amo y te necesito bastante y etcétera. Entonces, realmente la persona cambia, vuelvo a lo mismo, hay quienes cambian unas horas, hay quienes cambian unos días, unos meses, incluso hasta el año, pero vuelve otra vez la acumulación de estrés, ¿sí? La acumulación de tensión y vuelve a explotar y vuelve a arrepentirse. Ya vamos a ir a terapia. Y vuelve a acumular y así vuelve. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Es que me separé porque me golpeó. Y puede ser que hasta lo denuncié, pero luego, ay, es que se está portando bien lindo, es que ya cambió, y es que ya me dijo que vamos a ir a la iglesia, y es que ya me dijo que vamos a tomar terapia, que vamos a tomar un curso, ¿sí? Ok, ojo, en la psicología nada es general, ¿sí? Aquí estamos hablando cuando ya estamos metidos en el ciclo de la violencia. Hay quienes a la primera dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto y no están en el ciclo. Vámonos. ¿Sí? Y se van, ¿sí? Claro. Tienen los recursos para irse. Y ahorita hablamos de los recursos, porque ¿qué me viene a la cabeza por recurso? Les vuelvo a decir. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Esto se repite cuando no tengo los recursos, se repite y aumenta. ¿Sí? A lo mejor al principio fue una cachetadón si quieren, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Ya fue un puñetazo,
¿Qué pasa después? Hablando a mujeres, ya la tiró al suelo, ya la pateó, después ya se puso a tratar de asfixiarla, ¿sí? Hasta posiblemente llegar a una violencia feminicida, ¿sí? Una violencia feminicida ya es un caso de violencia extremo, donde ya se está atentando por un género, ¿sí? O se está atentando contra la vida, que culmina en el feminicidio o un homicidio, ¿sí? Pero pues aquí si estamos hablando de mujer, también depende de cómo se dé, podríamos catalogarlo como un feminicidio. Que antes de ser feminicidio, una violencia feminicida puede llevarnos a un feminicidio en grave tentativa. O sea, ya, me llevó a una brecha y me estaba deshaciendo, pero en eso le di un golpe bajo y pude correr. Si no, ahí quedo. Sí, no, es que yo ya había perdido la conciencia, pero llegó mi vecino y me lo quitó. Bueno, ahí es donde pues ya hay una violencia feminicida, ¿sí? O sabes qué, es que me fue y me prendió la casa, ¿ok? Entonces ahí ya estamos hablando de que hay un riesgo feminicida, Claro. perdón, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando cuando este ciclo lo dejamos avanzar, aumenta, hasta tal vez tener este fin? Y ahí es por falta de recursos. Ujú. ¿Qué son los recursos? ¿Qué se imaginan ustedes por recursos? Pues puede ser de todo, ¿no? O sea, yo creo que puede ser desde el recurso económico, desde el recurso ¿cómo decirlo? No de mi estado de ánimo, de mi nivel de conciencia de que eso es o no es, ¿no? O de que estoy acostumbrado. Pues creo que es una variedad importante de recursos, ¿no? Sí, yo me quedo pensando también en, por ejemplo, qué tanto la persona puede ser llamada a la acción. O sea, de decir, ¿sabes qué? Pues un recurso que tengo es, como decía Juan, ¿dónde me puedo ir a refugiar? Ese es un recurso, por ejemplo. El otro es conocer los derechos y las leyes, ese es otro recurso. O sea, estar informado de cuáles son derechos y obligaciones. Quizá también el conocer, pensando obviamente en el ejemplo que dabas de mujer, conocer, por ejemplo, los teléfonos en donde pueden darte atención inmediata ante una situación de violencia intrafamiliar. Pues otros recursos pueden ser también un psicólogo, un abogado, un terapeuta, un sacerdote. O sea, de pronto es de dónde echas, yo lo percibo, Hilda, como de dónde echas mano para justamente salirte del ciclo, del círculo que nos decías. Ajá, sí, generalmente un recurso pensamos, pues es que no tiene dinero, ¿sí? No tiene dinero y por eso no se sale. Pero a veces es otro tipo de recursos para no salirte del ciclo de la violencia, ¿sí? Por ejemplo, los recursos que ustedes decían, ¿sí? Hablas de lo cognitivo, Juan, pero yo sé que te referías también a lo emocional. No hay recursos emocionales, no hay herramientas emocionales. Y es donde decía Héctor, pues busca un terapeuta, ¿sí? Donde hablaba también Héctor de estos recursos en general, ¿sí? Que no estamos teniendo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un recurso, o decía Héctor, con otras palabras, hablaba de las redes de apoyo, ¿sí? Héctor mencionó todas las redes de apoyo. ¿Quiénes son tus redes de apoyo? Pues desde un abogado, desde tu psicólogo, familiares, amistades, compadres, lo que quieran ustedes mencionar como un apoyo. Esas son las redes de apoyo. Entonces, si yo no tengo redes de apoyo, entonces ahí estoy careciendo de estos recursos. Si yo no tengo la capacidad emocional, estoy careciendo de estos recursos. Por ejemplo, ahorita que decías, Juan, lo emocional, ¿sí? Lo emocional, ¿cómo es que se sustenta? ¿Cómo es que voy a hacer yo? ¿Cómo voy a echar ahí mano para yo poder sustraerme de este ciclo? ¿Sí? Entonces, pues es precisamente buscando quién me va a ayudar, cómo me va a ayudar y reconocerlo, como decíamos hace un rato, ¿sí? Uh-huh. Pero fíjense, me ha tocado escuchar hasta policías que van y hacen una detención y luego regresan y dicen, ay, es que me caí bien gorda, todavía que llego y a detenerlo, y la señora, no te lo lleves.
espérate, ¿qué está pasando con esa señora? Dice, Sí, casi la mata, y llegó, salió toda morada y etcétera, y luego todavía no te lo lleves. Dije, por eso, ¿cuál es su recurso? ¿Qué está Ujú. pensando? Si tú lo detienes, mis hijos no comen, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando tal vez de algo económico. Ella ya le compró la idea de que si, sin mí no vas a poder darle de comer a estos niños. Entonces, pues no tiene los recursos emocionales, ¿sí? Ahora, muy importante, ¿sí? Es que si se lo llevan, me va a ir peor, porque va a salir. Represalias. Entonces ahí también es otra falta de recurso. ¿Qué voy a hacer? Como decía ahorita Héctor, ¿dónde está este refugio? ¿Quién me ofrece algo para resguardarme? No, me lo llevo 36 horas y luego te lo mando otra vez de regreso. Entonces, pues las mujeres si ya han pasado por eso, llega bien enchilado, pues entonces, ¿qué dicen? Mejor no te lo lleves. Es que le claro. habló el vecino, no le hablé yo, ¿sí? Entonces, carecemos de muchos recursos para poder sustraernos de un ciclo de la violencia, ¿sí? Y socialmente, socialmente es otra parte. Socialmente el reconocerlo, es muy común que digan, no, es que yo no había dicho nada porque me da vergüenza. Me da vergüenza que mi familia me note como un fracaso más. O me da vergüenza porque yo siempre lo mostré como una persona buena. ¿Sí? Entonces, esa es otra parte. Es que me dio mucha vergüenza que no quise hablarle a la policía porque los vecinos se van a dar cuenta, Claro. ¿sí? O sea, es falta también de ese recurso. Y aparte que el victimario, el agresor, ¿sí? Nos vende esa idea. Nos vende esa idea de que, pues, no tienes manera, no se puede. Yo las puedo todas. Yo conozco a toda la fiscalía, yo conozco a todo el universo. Entonces tú eres así de chiquita. Y pues contra eso no se puede hacer mucho. Y está, digo, y es cuando entre que lo normalizamos o entre lo que decías es, nos volvemos como codependientes de esa violencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Así como hay codependencia a las drogas, hay gente que la necesita por las situaciones que tú dijiste, o hay gente que llega con que le llaman como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Donde dices, pues, lo necesito, necesito que me siga violentando para saber que me quiere, para saber que me aprecia, porque si no, no, ¿no? O el clásico de los papás te lo estoy haciendo, pero a mí me duele más que a ti, ¿verdad? Pues sí, no, ¿verdad? Pero es una forma de violentar. Sin embargo, con algunas hemos crecido así y al crecer así las normalizamos, ¿no? Y entonces lo que nos pasa en nuestra casa, luego nos pasa en la escuela, luego nos pasa igual en el trabajo, o nos pasa igual con los amigos, con la pareja, ¿no? Y eso hace que entonces digamos, pues es que pues así era, es normal, ¿no? O sea, que eso suceda es normal, que mi mamá le pegue que mi papá le pegue a mi mamá o viceversa, pues es normal, sucedía y entonces a veces inclusive lo replicas tú en tus modelos, en tus relaciones a futuro, Así entonces es. se vuelve pues complejo entender y ahí es donde va una pregunta, Hilda, que tiene que ver con esto, o sea, ¿cómo saber si estoy siendo parte de ese ciclo? O sea, ¿cómo lo identifico, no? Porque pues al final si ya medio hasta lo normalicé, pues, ¿cómo lo identifico? Porque como decías tú, para salirme de ese ciclo, para ese ciclo pues no virtuoso, ¿no? Poder revertirlo, pues, ¿cómo le hago? Primero tengo que darme cuenta que estoy ahí, ¿no? Y mira, Fíjate, Juan, perdón, ahorita, perdón. déjame aprovecho porque creo que conecta con el comentario que nos pone Toño Gredano. Al final se llega a la violencia pasando por diferentes niveles de violencia no física. Ujú. Sí, que era lo que hablábamos ahorita, a lo mejor una ofensa, a lo mejor un empujón, a lo mejor estas son, ¿cómo identificarlo a tiempo? Pues precisamente eso, cuando son estos pequeños señales. Ahora, es muy común, ahorita que decías esta parte de normalizarla, Juan, es muy común que cuando alguien está en este ciclo, indagues un poquito y en familia nuclear anterior lo vivió. ¿Qué quiere decir esto? O sea, con papá y mamá lo vivió. Es que, ¿sabes qué? Papá también golpeaba a mamá
Y por lo mismo, porque era un borracho. Entonces, los patrones, mientras no los trabajemos, se siguen repitiendo, ¿sí? Y es ahí donde lo normalizamos. ¿Qué no era así? ¿Tampoco no se vive así? Pues esto es normal, ¿sí? Pues es que no hay otra forma de vida. Pues claro, es que la mujer tiene que, es que el hombre tiene que, ¿sí? Y a veces hasta por patrones muy poco convencionales, pero porque así lo viviste, entonces es tu normalidad, ¿sí? Y es como, por ejemplo, un niño de, no sé, de 5 años, tiene un hermano nada más, y empieza a ir al jardín de niños, ¿sí? Que van más chiquitos, pero un ejemplo, que empieza a ir al jardín de niños y se empieza a dar cuenta, caray, que no nada más se tiene un hermano, un papá y una mamá, porque él tiene 3, porque lo que yo vivo es lo universal, ¿sí? Claro. Entonces, al momento de entrar en sociedad es donde nos vamos dando cuenta de las diferencias, ¿sí? Y es ahí donde también es parte de una vida social el darme cuenta cómo son todas estas diferencias para yo poder identificar qué está pasando, ¿sí? Para yo poder identificar cómo es que, como mencionaban ahorita, Antonio creo se llama, como mencionaba, cómo se puede ir de una parte así como mínima hasta llegar hasta dónde, ¿sí? Pero es porque el ciclo ya dio muchas vueltas, o sea, ya permití esto, ahora pues sigue esto, hasta culminar ya hablamos de las tragedias, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo diferenciar todo esto? Para empezar, pues ir ahorita viendo los tipos de violencia que existen y ver si mi forma de relacionarse se estaciona en alguna de ellas, ¿sí? Otra de ellas, pues, puede ser, pues, esta parte que les decía ahorita, si ya me separé constantemente, si ya, hay quienes llegan diciendo, es que ya nos separamos como 10 veces, y apenas llevan 3 años juntos, ¿sí? Entonces ahí algo te prende el foco de inmediato y dice, algo no está bien, ¿sí? Y va y te convence y luego vuelve a hacer lo mismo. Entonces, si eso ya te está prendiendo ese foquito, pues sí hay que ponerle como que la atención. Ahora, otra cosa como que dejar de ser uno mismo. Cuando dejas de ser uno mismo por evitar que, pues ahí también ya tenemos que como prender ese foquito de decir, a lo mejor estoy en esta parte, ¿sí? A lo mejor estoy en esta parte porque no puedo hacer tal cosa, ojo, no quiere decir que eso sea por una o dos cositas que se llega a un acuerdo en la pareja. Estoy hablando de algo que de plano, de que, ahí viene, entonces guardo esto, dejo de hablar acá, borro tal cosa, y, o sea, dejas de ser completamente porque es lo que diga o se va a encender y va a haber problemas. Entonces, sí, lo que tú digas. Sí, esto es amarillo, cuando tú lo ves verde, o sea, de plano, cosas así muy drásticas, ahí ya estamos hablando de plano de que se te está violentando para que, como decíamos ahorita, te sientas así de chiquita. ¿Sí? Claro. Esas son algunas formas de identificar que nos podemos estar metiendo en un ciclo y que no saber cómo salir. Al no saber cómo salir o pensar, no puedo. Todos podemos y podemos todo. ¿Sí? Todos podemos conseguir un recurso económico para sobrevivir, todos podemos conseguir un recurso legal, todos podemos conseguir un recurso, etcétera, etcétera. La parte es esta, que se te haya vendido que no puedes, es no querer, ¿sí? Pero pues aquí estamos hablando pues, de esta parte. Claro. Inclusive Hilda, decías hace un momentito una idea que me conectó con cuántas veces también no te dicen, oye, como que te está violentando, ¿no? Y tú no, o sea, lo que haces es lo que decías, no, así nos llevamos, ¿no? Pero ya si de pronto lo escuchas de 1, 2, 3 o 4 personas, también este estado de conciencia de decir, oye, pues no es la primera vez que me lo dicen, ¿no? Generar conciencia te lleva a empezar a observar y híjole, no sé si la palabra sea correcta, pero a medir, a parametrizar cuántas de ese tipo de cosas son recurrentes en diferentes estilos o tipos de violencia
como para que también el primer tema de autopercepción, es como los alcohólicos anónimos, ¿no? Sí soy alcohólico. Es el paso número 1 para que empieces a resolverlo. Creo que en ese sentido también hace, o me ayuda a conectar con, oye, sí estoy siendo violentado. Ese primer momento donde digas tú, carambas, estoy siendo violentado. Y con todas estas que ya nos decías, que si emocional, psicoemocional, física, sexual, etcétera, y vas sumándole y dices tu madre santa, es que ya cuando hay 1, 2, 3, 4, 5, ese es un muy buen stop que debe ser sumamente doloroso para decir, carajo, me están violentando. Y entonces ahí empezar a conectar con, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque si ya me di cuenta, el siguiente paso es empezar a ver recursos. Me gusta mucho cómo vamos, como conectando estos criterios, Hilda, porque al final creo que mucha gente andamos por la vida sin ser conscientes de que estamos siendo violentados y que eventualmente podemos mantener esos ciclos de manera repetida y vivir muchos años permitiendo que el ciclo funcione así, porque eventualmente no somos conscientes. Y como dice Juan, a mí me gusta. Nada más quería agregar algo, Héctor, o sea, sí. ¿No te das cuenta que estás siendo violentado? O también no te estás dando cuenta que estás generando violencia. O que estás generando violencia. Porque para ti es normal que, pues como tú eres el que pone la lana en la casa, pues aquí mando yo, ¿va? Pero eso puede estar generando o estás condicionando que tu pareja haga otra cosa. Es que así pasaba con mi papá y mamá, ¿no? Y entonces, para uno se vuelve normal. Entonces, yo creo que tanto para el violentado como para el que violenta, puede ser algo que no te das cuenta porque, pues, digamos, ya lo traes acá en el chip, ¿no? Así lo traías recargado por lo que tú viviste, ¿no? Por tus experiencias y tus creencias. Y este ciclo, como bien lo dices, pues no se puede con uno. Se necesitan 2 para bailar tango. Exactamente, así es. Entonces, pues ahí pues entramos a esta parte de la codependencia que decías, o sea, esto es de una pareja, es de 2. Entonces, también ahorita lo que mencionabas, Héctor, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando te dice una persona, te dicen 2, te dicen 3? Pues, ¿qué haces? Mira, mejor calladito, porque si digo otra vez me va a decir un cuarto, me va a decir un quinto y no me conviene. Entonces, ya no digo nada, ya no menciono que estoy pasando en esto, ya paso por esta parte que les decía de la vergüenza, y luego después, cuando ya por fin te atreves y dices, no, ya basta, que generalmente es por otro tipo de cosas, ¿sí? Ahí estamos viendo que cuando dices ya basta, entra la culpa, ¿sí? Entra la culpa de, es que yo lo permití muchas veces, ¿sí? Mira, acá nos está llegando una pregunta muy, muy interesante ahora de Aime Alejandra. Muchas gracias, Aime. Excelente programa, muchas gracias. ¿Qué tipos de pequeñas acciones comúnmente se pasan desapercibidas porque las vemos como algo normal? Un montón, ¿no? Sí. O sea, fíjense ahorita que empezamos a... Ajá, hay una película de esta Nora, ahorita me acuerdo de cómo, Cicatrices, se llama Cicatrices, ¿sí? Véanla, es mexicana. Esa película marca el ciclo, pero tal cual, así perfectísimo. Ahí hablan de una tragedia también infantil, pero ¿cómo empieza ahí? Desde un chiflido, ¿sí? Y es de que el esposo le chifla a la esposa, pero cuando la quiere como... ¿sí? Y ya es como que ella luego, sumisa y algo. O sea, y tú dices, es un chiflido, hombre, pues, ¿qué tiene? Bueno, en esta persona en particular, o sea, se estaba utilizando para amedrentar, ¿sí? Entonces, pues desde allá tú dices, no, pues no pasa nada, pero cuando ya le das el contenido, el contexto, etcétera, ¿sí? A veces son hasta pellizcos así bien levecitos, por así decirlo, pero eso es una agresión física. ¿Sí? En otras son insultos, son palabras, son cosas que parecieran muy pequeñas que se vuelven una bola de nieve enorme. Claro, porque es un tema de, oye, no me gusta que me muerdas, no me gusta que me pellizques, no me gusta que me empujes, no me gusta, es que ya sí es un tema recurrente, puedes estar años viviendo así, como dice Aime, Alejandra, y de plano está tan normalizado que dices, bueno, pues no manches, está bien cañón. O intencional, esa es la palabra. Sí. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo te chiflo una vez y tú dices, ¿sabes qué? No me gusta.
pero lo estás haciendo porque estás molestando, porque de intención estás violentando, de alguna manera, pues bueno, ahí es donde vamos a agregar que ya es una violencia. Si tú dices, ay, me está chiflando mi amorcito y sí me gusta, pues ahí es otro tipo de situación de la que estamos hablando, ¿verdad? Claro, muy bien. Oye, Hilda, una pregunta. Ya traemos 48 minutos y me gustaría que tocáramos los dos temas un poquito rápido, ¿no? Para ya ir cerrando la sesión. Me gusta un poco cómo nos vas llevando por las etapas y por los pasos. Entonces, hace ratito Juan mencionaba, y me gustaría entrar por ahí, una persona puede vivir provocándose a sí misma estos ciclos de violencia y estas relaciones violentas, perdón, sin darse cuenta. A lo mejor está en el ciclo de la violencia sin darse cuenta, sí. Provocarlo a lo mejor también, pero la violencia no pasaría como de que no me doy cuenta. O sea, yo te doy una cachetada y no me di cuenta que te estaba agrediendo. O sea, ahí estamos hablando de que la violencia pues es intencionada. O sea, yo sé que dándote esa cachetada te vas a aplacar y te voy a someter. ¿Sí? Entonces, entre otras agresiones, o sea, pongo ejemplos nada más como para ubicarnos, pero ahí estamos hablando de que, pues no es como que no me doy cuenta que te estoy agrediendo, pero sí puede ser que no me dé cuenta que estoy entrando en el ciclo de esta manera, ¿sí? De esta manera que de plano, pues no sé, no sabía que yo, como ahorita ya estamos identificando algunas cosas, caramba, yo no sabía, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa parte sí se puede, que estés inmerso o que estés provocando. Como bien lo decía Juan hace un momento, ay, hasta acá en 20, ¿sí? De ciertas cosas que son agresiones y que todos hemos cometido, todos lo hemos hecho. Pero vuelvo a lo mismo, ojo, no es lo mismo decir, sabes que lo hice una vez, pero nos estamos conociendo y no sabía que causaba dolor, pues bueno, ¿sí? Se habla y se avanza. Pero si ya sabes y lo sigues haciendo, o si lo haces desde un principio, sí, estoy hablando de manera en ciertas cosas, porque les vuelvo a decir, por ejemplo, una agresión De física, cada una caso. patada o algo, pues ahí sabemos desde un principio que fue una intención de agredir, Uh-huh. ¿sí? Pero en otro tipo de situaciones de agresiones, pues ahí estamos mencionando que es cuestión de ir conociendo la situación de pareja. Sí. ¿Ok? Inclusive, Isla, fíjate que me quedo pensando también, a ver, una vez ya saliste del ciclo, te lograste escapar, tal. Pasan unos meses, unos años y vuelves a relacionarte con alguien más. Y este tema de las cosas que no son sanadas del todo, también se corre el riesgo de volver a repetir patrón y cacharte a otra persona que tiene un perfil parecido al que acabas de dejar. Entonces, de pronto, creo que hace rato nos lo decías, ¿no? De pues hacer conciencia, por meterte a hacerte de más recursos, empezar a generar también, pues dijo, insights o veintes que te caigan de cuáles son esos patrones, cómo identificas el tipo de personas. Inclusive cuando te estás relacionando, hasta prestarle atención a, ya que vas conociendo a la persona, y cómo se lleva con los papás, con la mamá, con los hermanos, cómo son las relaciones, porque empiezas a tener una lectura ya cuando haces conciencia y que realmente te metes a trabajarlo y que realmente te armas de recursos para que poco a poco empieces a hacer, pues no, a lo mejor está mal, pero pequeños diagnósticos para prestar atención de esas banderas rojas que eventualmente pueden llevarte a repetir patrón. Sí, esto va a ser en regla general siempre cuando no tomes acción. Exacto. ¿Sí? O sea, si nada más te saliste porque resulta que te agredía, pero él decidió irse con otra persona, ¿sí? Tú consigues también una pareja, pero no sanaste. O sea, simplemente pues te dejaron, por así decirlo. Entonces, al contrario, fue peor, por así decirlo. Te consigues otra pareja con el mismo patrón. Pero si tú te saliste de ese ciclo, ¿por qué? Porque en terapia descubriste lo que estabas viviendo, porque fuiste y doña Panchita, la vecina, te ayudó y te explicó y etcétera, y esto te mueve y empiezas a hacer, a escuchar podcasts, a escuchar, lo que tú quieras, documentales, etcétera. Entonces es ahí donde estás creciendo
estás ubicando, estás teniendo recursos emocionales, estás teniendo inteligencia emocional, y es ahí donde obviamente pues las relaciones van a ser, pues, no digo que sanas, ¿verdad? Pero sí, no a lo mejor repetidas, y a lo mejor sí en un grado con mejor salud mental. Buenísimo. Sí, 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 me hace sentido. Inclusive ahí podemos rescatar un par de comentarios, ¿no? Lo que decía Toño Agredano. Muchas gracias, Toño. Has hecho aportaciones muy interesantes y preguntas muy profundas. Identificar las microagresiones no es sencillo, pero es clave para poder poner límites, ¿no? Y bueno, acá Mónica nos dice, las microagresiones, ella dice, los chingaqueritos me caen re mal. Ok, Ajá. muy bien, Son correcto. violencia, Sí, tal cual. claro, sí, o sea, y es una violencia que te marca, que te deja, que ahí Y es que está. están, voy y voy y voy y voy y voy, y les rebates y regresan y regresan. Sí, Y es, luego te dicen, yo no estaba haciendo eso, solo que tú, mírate, tú cómo te pones, mira, tú eres la que estás acá bien cucu, ¿verdad? Yo, mira, yo estoy bien tranquilo, pues sí, pues ya te hizo, ¿verdad? así es, También esa es otra parte. Ajá. así es. Muy bien. Y también, por ejemplo, ahorita que hacían la pregunta anterior, sí, es esta parte también que en lo legal se dice, el desconocer las leyes no te exime de ellas. Claro. Ajá, o sea, puede ser que si alguien te detecta esta parte y tú decías, es que yo no sabía, pues así he vivido toda mi vida, pues a ver, mi chulo, esto tienes que estar documentado, y aquí si no sabías, ni modo, aquí se penaliza o se sanciona de esta manera. Así son las leyes, o así debiera ser. Ok, muy bien. Y bien, pues muchas gracias, Hilda. Juan, ¿alguna reflexión o pregunta para ir cerrando? Yo creo que una reflexión sí es, creo que tenemos que estar mucho más atentos, tanto cuando recibimos violencia, ¿no? La recibimos, o cuando la podemos estar generando. Tenemos que estar más conscientes de ambos, ¿no? No porque así ha sido siempre, así debe ser siempre, sobre todo después de estar ahí bien interesantes donde nos amplían lo que podíamos conocer o generar o tener como en cuenta como violencia, ¿no? Y hoy Hilda nos abre un panorama, al menos a mí, me abrió el panorama de, caray, yo pensé que eso no era violencia o no podía ser catalogado como violencia, y pues como ya siendo conscientes, por un lado trato de no generarla, y por otro lado también me doy cuenta que cuando la recibo, pues pongo mis límites, si es que quiero hacerlo. Y una forma hay formas de ayudar, creo que la mejor forma de ayudar es siendo pues conscientes, ¿no? Conscientes de que hay una violencia y que esa violencia existe de diferentes formas, ¿no? No es una sola, no es solo violencia, no solo significa agarrarse a golpes, no solo violencia es el clásico bullying que hay en algún lado, ¿no? Que puede haber en algún lado, en la escuela, en el trabajo, en otros lados, sino hay muchas más. Y si quieres también para cerrar, Héctor, digo, además de esto, por ahí hay un comentario de Esther, ¿no? Donde nos dice Esther que la comunicación asertiva es un gran recurso para identificar, prevenir y corregir micro y macroviolencias. Es una decisión de que comunicarte sin agresión y con escucha, ¿no? Entonces, ahora sí que no sé si quieras tú comentar, Hilda, algo como para cerrar. Pues nada más esta parte, que se busquen los recursos, o sea, siempre tengan recursos, así como nos dicen, ¿sabes qué? Haz el ahorradito en el banco, haz el ahorradito en la bolsa que dicen ahí en sus programas anteriores, todas estas partes de administrar los recursos económicos. También yo considero que aparte de lo económico, porque también hay que tener de perdido para agarrar el taxi e irme si es necesario, sí, aparte de eso, también el recurso emocional. También hay que tener un guardadito, también hay que hacernos cariñitos de decir, ¿sabes qué? Yo valgo, yo soy, o ir con quien te chulea, o a platicar con la amiga, echarle muchas ganas para ese ahorradito emocional, también contar con el recurso suficiente, y es una muy buena inversión, ¿sí? Que hagamos esa parte. Busquen recursos y guárdenlos, y estén o no estén en un ciclo de la violencia, siempre los ocupamos. Buenísimo.
Héctor, ¿algo más? Nomás que estás en mute. Fíjate que hace rato como que te empezamos a escuchar medio mal, Juan, y le puse mute y el audio mejoró contigo, entonces ahí se me olvidó quitarlo, perdón. No, la verdad, muy agradecido, Sila. Creo que, híjole, me quedo dándole vueltas a un montón de cosas, como en diferentes etapas de mi vida. Obviamente en ambas vías, ¿no? Tanto como lo recibí como lo que provoqué. Y eventualmente este tema de darnos cuenta y de ponerlo de manera consciente, me doy cuenta nuevamente que en algunos momentos, al hacerlo consciente, sí hubo una evolución de cosas que yo pude vivir en su momento como de violencia, y que tomar acción, el ir a terapia, el poder conversar, el hacerte de relaciones que te van llevando a diferentes momentos, sí te invita a que hagas esa pausa y empieces a actuar de manera diferente, y entonces obviamente todo lo que está alrededor pues eventualmente se empieza a acomodar y te sales del ciclo, ¿no? Y cuando de pronto quieras regresar, porque siempre hay un tema que eventualmente te puede hacer regresar, el nivel, vamos a decirlo así, el nivel de conciencia que tengas de ti mismo, sabiéndote agresor o sabiéndote violento en algún tipo de medida, es directamente proporcionada a tu capacidad y voluntad de poder hacer cosas para disminuirlo y llevarlo a un nivel en el que puedas relacionarte sanamente con otros, ¿no? O sea, son como mis conclusiones. La verdad es que sí me dejaste el ojo cuadrado con todo lo que nos platicaste el día de hoy. Nos traes a la mesa cosas que nos dejan muchas reflexiones. Y bueno, Juanito, ¿a qué nos vamos? Porque creo que vale mucho la pena rescatar algunas ideas clave de esta conversación. Vamos con el resumen. Listo, queridos amigos, pues muy contentos de estar esta noche, 19 de junio del 2024, en nuestro episodio 170, Ciclo de la Violencia. Estoy dentro de él y el día de hoy nos acompañó Hilda Martínez, que arrancamos la conversación primero definiendo qué es este tema de la violencia. Y lo que nos decía Hilda es, obviamente, pues la violencia es este uso de la fuerza hacia otras personas, en donde se le transgrede a esta persona o grupo de personas y se les causa algún tipo de daño por acción u omisión. Esa parte primero pues nos sacó un poquito de onda porque no lo habíamos percibido así. O sea, tanto si lo haces, tanto si violentas a través de una acción o atestiguas violencia, también lo estás haciendo por omisión. Entonces es bien importante saber que al momento que provocamos o presenciamos, estamos siendo partes de un ciclo de violencia. Entonces obviamente cuando se hace algo por evitarlo, en ese momento pues es una de las primeras cosas que te sacan de ese ciclo, ¿no? Por otro lado también nos lleva un poco a empezar a definir como los tipos de violencia. Nos decía, bueno, hay violencia que puede ser en un minuto, 2, 3 minutos, pero también violencia que puede vivirse días, meses, semanas, meses, años, incluso hasta una vida entera. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que prestar atención es conocer los tipos de violencia y darte cuenta, una vez que los conoces, si de alguna manera estás dentro de un ciclo, que vamos a platicar un poquito más adelante, pero los tipos de violencia, nos decía Hilda, pues es la violencia física, pellizcos, empujones, golpes, patadas, tomar del cuello, intentar asfixiar, etcétera, ¿no? La psicoemocional, que tiene que ver con amenazas, insultos, humillaciones. La sexual, que tiene que ver con agresiones, maltrato sexual, y que no es consentido por la pareja, ¿no? O sea, cosas que no son cómodas y que no son consentidas por la pareja. La violencia económica, que son estas restricciones de te dejo de dar el gasto, ahora ya te voy a dar menos, o sabes que ahora no te doy 3, 4 semanas. Este tema de manejar la manipulación, pues obviamente sucede como un acto violento económico, ¿no? Cuando la obligación es por ambos cónyuges o por el acuerdo que hayan establecido para poder llevar la relación de familia. La violencia patrimonial, donde se dañan, se extraen, se maltratan, se toman documentos, se esconden, y se desaparecen documentos importantes como visas, pasaportes, etcétera, o se daña algún tipo de posesión como vehículos, se raya la camioneta, el coche, o se trata de manera incorrecta ese patrimonio, ¿no? Después de ahí nos llevó Hilda para conocer un poco el ciclo de la violencia. De entrada, el primer punto es reconocer que no podemos solos, o sea que hay algo
que estamos viviendo como un ciclo de violencia y que no necesariamente tenemos los recursos para poder hacerle frente. Entonces, comienza con algunos elementos que nos molestan, nos estresan o no se toleran, pero se van escalando, se acumula el estrés, la válvula de escape eventualmente puede ser una agresión. A veces no poner resistencia, o nos decía Hilda, se generan creencias también, en donde a veces no poner resistencia se cree que puede hacer que se evite o se empeore la violencia que se está recibiendo, ¿no? Y por ahí nos ponía un concepto muy matón, nos hablaba de la indefensión aprendida. Te vas dando cuenta o crees que no vas a poder sola, que no vas a poder con la situación sacar a los hijos adelante, tener un trabajo, etcétera, 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 ¿no? Te la vas creyendo y eventualmente eso se vuelve una indefensión aprendida. Después de ahí, pues obviamente, cuando ya se da la agresión, también se da la famosa luna de miel. No, perdóname, mi amor, la regué, híjole, no va a volver a suceder, etcétera, etcétera. Intenta cambiar, regalos, cambios leves por algunas horas, días o meses, pero ante la acumulación de estrés, nuevamente se puede encontrar eventualmente una situación que hace explotar nuevamente a la persona, vuelve a agredir y al cabo de unas horas o días, nuevamente a la luna de miel y es un ciclo interminable. Cuando no se tienen los recursos, generalmente vas a repetir esta situación. Se repite y se repite y se repite. Lo malo es que generalmente se va incrementando y en algunos casos puede llegar a llevarse a llevarse a cabo una violencia que puede terminar en un homicidio o feminicidio. Entonces es importante trabajar sobre los recursos, ¿no? Los recursos económicos, nos decía, hacer tu guardadito, tener con queso las tortillas, ¿no? Con qué poder afrontar una situación en la que necesitas tomar decisiones radicales. Tener un nivel de conciencia, generar redes de apoyo, dónde te puedes guarecer, qué recursos emocionales necesitas, instituciones que te puedan dar soporte, porque en muchas ocasiones cuando vives este tipo de violencia o los diferentes tipos de violencia, lo que pasa es que te avergüenza. ¿Cómo, qué va a pasar? ¿Qué van a pensar? No, ¿cómo creen? Y empiezas a justificar a tu agresor. Entonces, ojo con eso porque es parte del ciclo de la violencia y es importante pues que nos demos cuenta que en la medida en la que tengamos recursos, las posibilidades para poder salir del ciclo de la violencia se ven más optimistas con el paso del tiempo. Ahora, ¿cómo identificar a tiempo que estamos viviendo un ciclo de violencia? Lo que nos dice y les aguas porque hay antecedentes, ¿no? Hay patrones que se repiten, cosas que normalizamos, que aprendimos eventualmente en el círculo familiar cercano. Lo vemos como algo normal, crecemos con eso y eventualmente repetimos esos patrones en las relaciones a futuro. Entonces es importante darte cuenta de esto, hacerlo consciente, inclusive voltear a ver otras relaciones familiares. Si es común lo que tú estás viviendo, esos malos tratos se ven en otro tipo de relaciones y eso te permite empezar a ver ventanas en donde te das cuenta que el patrón que estás viviendo no necesariamente es un patrón normal y que es importante que empieces a hacer conciencia para poder eventualmente salir de ahí. Entonces es importante conocer los tipos de violencia, ver si la forma en la que yo me estoy relacionando en este momento se vincula con alguno de estos tipos de violencia, hacer conciencia si estoy en luna de miel agresión, porque entonces ya estás en un ciclo de violencia. Cuando dejas de ser tú mismo y haces cosas a voluntad del otro, con tal de ya va a llegar ¿se acuerdan a lo mejor de ese poema de cuando llegue tu padre? Y tu padre por aquí, tu padre por allá, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cuando dejas de ser tú, para evitar algún tipo de conflicto con el otro. Entonces es importante prestar atención, inclusive hasta cuando hay esos ciclos de retroalimentación que la gente te está diciendo, aguas, te están violentando, cuidado, y te lo dice gente diferente, cuidado porque eventualmente puedes estar viviendo un ciclo de violencia. Entonces, nos decía Hilda, ya si el cierre es bien riesgoso, o el riesgo de poder repetir patrones es altísimo si no se invierte tiempo en sanar, si no se invierte tiempo en superar las experiencias, si no se invierte tiempo en darle un tratamiento emocional, psicológico, físico, etcétera, el riesgo de repetir patrones es altísimo. Entonces al final nos dice Hilda, háganse de recursos, por favor, tu ahorradito para poder tomar tu maleta y irte, ¿no? Recursos emocionales, trabajar en la autoestima, tratarte bien, obviamente darte 2, 3 gustitos que te permitan conocer y ser consciente de tu valía, para que obviamente ante esta construcción cotidiana de la autoestima, ante esta autovalidación, la posibilidad de que pueda ser violentado, pues evidentemente disminuye drásticamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, el resumen de esta noche para ir cerrando. Pues nos dice Mónica, nos pone por ahí,
Me encantó, gracias por invitarnos y compartir tu conocimiento. Es un excelente programa. Aquí tenemos una nueva seguidora. Perfecto. Y entonces, pues, de nuestra parte, darle las gracias. Coincidimos, es que ha sido un muy, muy buen episodio de muchos aprendizajes. Y pues nada, mi querida Hilda, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido extraordinario tenerte esta noche acá con nosotros. Y pues que haya éxito, ¿no? Un placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Hilda, mucho gusto y pues te esperamos próximamente para pues seguir platicando estos temas tan interesantes como el de hoy, como el que nos has compartido hoy. Muchísimas gracias. Claro que sí, Juan, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos pronto, amigos. Que haya éxito. Chao, chao. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y aprovecha este extraordinario contenido. Hasta pronto.